Almirante Frank Gates estaba a 30 segundos de la muerte, y él no tenía idea. Después de 10 años de esperar, su esposa estaba finalmente de parto. El bebé por el que habían rezado venía. Pero caminando por ese pasillo de hospital, un hombre con una sonrisa y un secreto mortal esperaba. Dr. Malcolm Reeves, el CEO del hospital, había pasado años planeando este momento. Un apretón de manos, un veneno invisible, perfecta venganza para el almirante que destruyó su familia. Lo que pasó en los siguientes 8 segundos desafiaría cada protocolo, rompería cada regla y convertiría a una enfermera en la heroína más improbable de la que jamás hayas oído. Porque la enfermera Leora Bennett, ella lanzó un puñetazo que cambió todo. Antes de que continuemos, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde estás viendo en los comentarios. Disfruta la historia. Pero antes de que veamos cómo esto termina, necesitamos ir atrás 8 horas. 8 horas antes del puñetazo. 8 horas antes del veneno. 8 horas antes de que todo explotara en ese pasillo. Porque esta historia no es solo sobre 8 segundos de violencia. Es sobre 27 años de sacrificio. Es sobre 10 años de esperanza. Y es sobre un hombre que se había perdido todo lo que importaba hasta la noche en que casi no tuvo la oportunidad de arreglarlo. Almirante Frank Gates estaba de pie en la sala de reuniones en la estación naval Norfolk, terminando lo que se prometió a sí mismo, que sería su última sesión informativa de misión antes de que todo cambiara. 27 años de servicio, 27 años de elegir el deber sobre la familia, 27 años de sillas vacías en fiestas de cumpleaños, de aniversarios perdidos, de llamadas telefónicas a casa que siempre terminaban con «Lo siento, pero no puedo ir». El funeral de su padre, la boda de su hermana, la graduación de preparatoria de su sobrino. Él los había perdido todos. Los comandantes alrededor de la mesa estaban discutiendo logística para los despliegues del próximo trimestre, pero Frank no estaba realmente escuchando más. Su mente estaba en otro lugar. Su mano seguía yendo a su bolsillo donde su teléfono estaba en silencio, esperando, siempre esperando, y luego vibró. Frank lo sacó y el nombre de Lenora iluminó la pantalla. Un mensaje de voz. Su corazón se detuvo por solo un segundo, como siempre hacía cuando ella llamaba inesperadamente antes de que él presionara reproducir. Su voz llegó, temblorosa con emoción y algo más. Dolor, anticipación, alegría. Frank, el doctor dice que es hora. El bebé viene. Te necesito aquí. Por favor, no te pierdas esto. 27 años de disciplina militar, de mantenerse compuesto bajo fuego enemigo, de liderar hombres a través de situaciones imposibles. Todo ello se resquebrajó en ese único momento. Las manos de Frank empezaron a temblar mientras él se levantaba de la mesa. Los otros oficiales lo miraron, confundidos, preocupados. «Caballeros», dijo él, su voz apenas firme. «Mi esposa está de parto. Tengo que irme». Él no esperó por permiso. Él no esperó por despido. Él simplemente salió, ya sacando sus llaves de su bolsillo, ya moviéndose más rápido de lo que el protocolo permitía. En 27 años, él se lo había perdido todo. Los momentos pequeños, los momentos grandes, los momentos que definen una familia. Pero no esto, nunca esto. Si crees en personas que sacrifican todo por la familia, pulsa ese botón de suscribirse porque este almirante cumplió su promesa y lo que sucede después te volará la mente. No te lo pierdas. Frank condujo hacia el hospital con su corazón latiendo más fuerte de lo que lo había hecho en cualquier situación de combate. Esto no era miedo. Esto era algo más grande.
Esto eran 10 años de oraciones respondidas finalmente volviéndose realidad. Hace 10 años ellos habían empezado a intentar. 10 años de citas con el doctor y tratamientos de fertilidad. 10 años de esperanza construyéndose y derrumbándose mes tras mes. 3 abortos espontáneos que habían casi roto a Lenora. Noches donde Frank había abrazado a su esposa mientras ella lloraba, preguntándole a Dios por qué esto era tan difícil. ¿Por qué todos los demás parecían conseguir la única cosa que más querían? Ellos habían rezado, ellos habían esperado, ellos casi se habían rendido. Y luego hace 6 meses, Lenora tenía 42 años y Frank tenía 50. El milagro sucedió, embarazada. Contra toda probabilidad, contra cada predicción cautelosa de doctor, Frank le había hecho una promesa ese día, de pie en su cocina con la prueba positiva en sus manos temblorosas. Estaré allí cuando este bebé venga, pase lo que pase. Ningún despliegue, ninguna misión, ningún deber me impedirá estar allí cuando nuestro hijo nazca. Lenora había llorado y le había creído, aunque 27 años le habían enseñado que la Marina siempre iba primero. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Frank estaba cumpliendo su promesa. Él se detuvo en una pequeña floristería que justo cerraba por la tarde. Compró cada rosa rosa y blanca que les quedaba. Él volvió a su coche y ensayó lo que le diría a su hija. Sí, su hija. Ellos lo habían descubierto hace 3 semanas. Una niña, Clara Hope Gates. Esperanza, porque eso es lo que ella representaba. Esperanza, que casi había muerto, pero se negó a permanecer enterrada. Las manos de Frank agarraron el volante mientras el hospital aparecía a la vista. Él podía sentirlo. Este sentido abrumador de que toda su vida había estado llevando a este momento. Todo el sacrificio, todos los momentos perdidos, todas las elecciones que le habían costado tanto, estaban a punto de significar algo diferente. Esta noche, él no era el almirante Gates. Él no era un comandante o un estratega o un líder de hombres. Esta noche, él era solo Frank, solo un padre a punto de conocer su milagro. Él estacionó, agarró las flores y caminó a través de esas puertas de hospital con esperanza irradiando de cada paso. Él le preguntó a la recepcionista por direcciones al ala de maternidad y ella le sonrió, esa sonrisa de complicidad que la gente da a los padres nerviosos. Él caminó más rápido. Su teléfono vibró de nuevo. «Lenora, ¿dónde estás?» Él le envió un mensaje de texto con pulgares temblorosos. «A 2 minutos. Te amo». Frank dobló la esquina hacia el pasillo del ala de maternidad, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Él estaba pensando en cómo se vería la cara de Clara, si ella tendría los ojos de Lenora o su barbilla terca. ¿Cómo sonaría su primer llanto? Si él lloraría también, él probablemente lo haría. Lo que Frank no sabía era que dentro de esas paredes de hospital, un hombre que lo odiaba estaba esperando con asesinato en su corazón. Dr. Malcolm Reeves estaba sentado solo en su oficina de esquina en el 5º piso, aplicando metódicamente un gel transparente en la palma de su mano derecha. La sustancia era inodora, incolora, completamente invisible a simple vista. Detrás de él, certificados forraban las paredes. Títulos médicos de Johns Hopkins. Premios por excelencia en administración de atención médica. Fotos de él estrechando manos con senadores y filántropos. La fachada respetable de un sanador. Pero en sus manos, la muerte esperaba con precisión clínica. Para entender por qué un sanador se convirtió en un asesino, necesitamos ir atrás 8 años. 8 años a una operación militar que destrozaría 2 familias y pondría a un tranquilo y brillante doctor en un camino hacia el asesinato.
Fue una incursión en Europa del Este. Almirante Frank Gates lideró una operación encubierta para capturar a Patrick Kane, un traficante de armas que suministraba armas a organizaciones terroristas. Kane era despiadado, peligroso y había evadido la captura por 3 años. Pero él había cometido un error. Él trajo su red demasiado cerca de casa, involucrando a miembros de la familia en sus negocios ilegales. Uno de esos miembros de la familia era David Reeves, el hermano mayor de Malcolm y único hermano. David no era una mente maestra criminal. Él era un coordinador de logística que había tomado una terrible decisión, ayudando a su primo a mover dinero y equipo. Cuando el equipo de Gates se movió, la operación se volvió violenta. Patrick Kane fue asesinado resistiendo el arresto. David Reeves fue atrapado en el fuego cruzado, no físicamente, sino legalmente. La evidencia era abrumadora. Él fue sentenciado a 15 años en prisión federal. Malcolm Reeves estaba sentado en esa sala del tribunal el día que su hermano fue sentenciado, viendo el nombre de su familia destruido en cuestión de horas. Su madre sufrió un derrame cerebral 2 semanas después por el estrés y la vergüenza. Ella nunca se recuperó completamente. El negocio familiar colapsó bajo el peso del escándalo. Amigos desaparecieron. Colegas se distanciaron. Y a través de esa sala del tribunal, Malcolm cruzó miradas con el almirante Frank Gates, el hombre que había liderado la operación, el hombre que había dado las órdenes que destrozaron su mundo. Gates ni siquiera lo recordaba. ¿Por qué lo haría él? Malcolm era solo otra cara en la galería, otra víctima de la justicia servida. Pero Malcolm recordó, y en ese momento, algo frío y paciente se asentó en su pecho. La venganza no era un fuego que ardía caliente. Era hielo que se formaba lentamente, capa por capa, año tras año. Malcolm pasó los siguientes 8 años construyendo su plan con la misma precisión metódica que una vez había usado para salvar vidas. Él subió los rangos de la administración hospitalaria, apuntando a posiciones cerca de instalaciones militares. Cuando la posición de CEO en Mercy General se abrió a solo 15 millas de la estación naval Norfolk, la base de operaciones de Gates, Malcolm aplicó. Él estaba sobrecualificado, brillante y absolutamente comprometido. Ellos lo contrataron dentro de un mes. Él investigó a Gates obsesivamente, aprendió sus rutinas, su carrera, su familia, y cuando él descubrió que Lenora Gates estaba embarazada después de años de infertilidad, Malcolm supo exactamente cuándo atacar. Él ordenó el veneno de proveedores de la Dark Web que no hacían preguntas. Él lo probó en ratas de laboratorio en el sótano de su casa, perfeccionando la dosis suficiente para matar en minutos. Imposible de detectar sin equipo especializado. Su entrada de diario de esa semana era escalofriante en su simplicidad. Él se llevó a mi hermano. Yo le quitaré su oportunidad de ser padre esta noche. La espera terminó. El teléfono de Malcolm vibró con un mensaje de texto de un empleado de hospital a quien él pagaba para vigilar la llegada de Gates. Gates está a 20 minutos. Malcolm se puso de pie, aplicó el veneno una última vez con precisión quirúrgica y practicó su sonrisa en el espejo montado junto a su escritorio. El reflejo mostraba a 2 hombres, el CEO preocupado y el asesino a sangre fría, ocupando el mismo espacio. Él ajustó su corbata, ensayó su saludo una vez más y caminó tranquilamente hacia el pasillo del ala de maternidad. Él se posicionó perfectamente donde Gates tendría que pasar. Su palma hormigueó ligeramente por el veneno. Su ritmo cardíaco se mantuvo calmado. 8 años de planificación se redujeron a esto. Un apretón de manos, un momento de confianza, un asesinato perfecto disfrazado de saludo de felicitación. Reeves había pensado en todo.
El momento, la dosis, la coartada. Pero él no había contado con la única persona en ese hospital que podía oler la muerte misma. La enfermera Leora Bennett se movió por el ala del cuarto piso del hospital con el tipo de eficiencia suave que viene de años de práctica. Ella ajustó la línea 4 de la señorita Chen con manos cuidadosas, revisando la velocidad del goteo mientras la anciana le sonreía con ojos agradecidos. «Eres un ángel, querida», susurró la Sarchón. «La forma en que cuidas a la gente es un don». Leora le devolvió la sonrisa. Esa cálida sonrisa de práctica que ponía a los pacientes a gusto. «Solo haciendo mi trabajo, señora Chun. Descanse ahora». Por el pasillo, ella encontró a una nerviosa madre primeriza agarrando las barandillas de la cama, respirando demasiado rápido, ojos muy abiertos por el miedo. Leora se sentó a su lado, le tomó la mano y la guió a través de los ejercicios de respiración con calma autoridad. «Adentro por tu nariz, afuera por tu boca. Tú tienes esto. Tu cuerpo sabe qué hacer». La respiración de la mujer se estabilizó y ella apretó la mano de Leora en agradecimiento. En la sala de descanso más tarde, una de sus colegas sacudió la cabeza con admiración. «Leora, siempre estás tan tranquila. Nada te altera. ¿Dónde aprendiste a ser así?» Leora pausó por solo un momento, su mano tocando su sien como si recordara algo distante. «Solo buen entrenamiento, supongo», dijo ella en voz baja y volvió a organizar el carro de medicación. Lo que la señora Chin no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que las manos suaves que la revisaban por una vez habían manejado las sustancias más mortíferas del mundo en la Tierra. Hace 6 años, Leora Bennett no usaba uniformes. Ella usaba equipo táctico y trabajaba en una instalación clasificada que no aparecía en ningún organigrama gubernamental. La División de Respuesta a Toxinas, una pequeña unidad de élite encargada de identificar, neutralizar y responder a amenazas químicas y biológicas que mantenían a la mayoría de la gente despierta por la noche. El papel de Leora era único, casi imposible de explicar a los de fuera. Ella tenía detección olfativa hipersensible, la habilidad de identificar compuestos químicos solo por el olor hasta partes por billón. Mientras otros analistas dependían de sensores y equipo de laboratorio, Leora podía entrar en una habitación y decirte si gas sarín había estado presente 3 horas antes. Ella podía oler organofosfatos, agentes nerviosos, toxinas sintéticas que no tenían por qué existir fuera de los laboratorios. Sus instructores lo llamaban un don. Leora lo llamó una maldición que había aprendido a controlar. Había una misión de la que su equipo todavía hablaba. El almacén en Berlín, donde la inteligencia sugería un alijo de armas químicas. Los sensores no mostraron nada. El equipo les dio la autorización, pero Leora se detuvo en la entrada, su nariz levantándose ligeramente, sus pupilas dilatándose. «Sarín», dijo ella, «cantidades traza. Despliegue reciente, quizás hace 6 horas». Ellos evacuaron inmediatamente. Equipos especializados se movieron con protocolos hazmat completos. Ella había tenido razón. Ella había salvado 12 vidas ese día, incluyendo la suya. Su instructor le había agarrado el hombro después y dijo, «Bennett, eres la mejor nariz que hemos tenido. Eres irreemplazable». Pero irreemplazable no significaba irrompible. El punto de quiebre llegó en Europa del Este en una misión que todavía perseguía sus sueños. La inteligencia había reportado un ataque de veneno planeado. Pero para cuando el equipo de Leora llegó, ya era demasiado tarde. Un hospital de niños, suministro de agua contaminada, docenas de niños afectados antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando. Leora había trabajado por 18 horas seguidas identificando el compuesto,
ayudando a los doctores a entender los protocolos de tratamiento, haciendo todo para lo que su entrenamiento le había preparado. Pero ella no pudo salvarlos a todos. Ella sostuvo a una niña de 7 años en los momentos finales. Una niña cuyo nombre ella nunca aprendió, cuyo rostro ella nunca olvidaría. Todas sus habilidades, todo su entrenamiento, todos sus dones irreemplazables, inútiles en ese momento. La niña murió en sus brazos y algo dentro de Leora murió con ella. 2 semanas después, Leora presentó su renuncia. Sus superiores intentaron todo para cambiar su mente. Ellos ofrecieron ascensos, mejores asignaciones, más recursos. Pero la decisión de Leora fue final. No puedo hacer esto más, ella les dijo. Quiero salvar vidas, no limpiar la muerte. Quiero sanar, no casar. Sus palabras finales mientras ella salía de esa instalación fueron simples. Quiero sanar, no casar. Por 5 años, ella había encontrado la vida tranquila que anhelaba. La enfermería le dio propósito sin el peso de la seguridad nacional sobre sus hombros. Ella podía tomar manos en lugar de armas. Ella podía aliviar el dolor en lugar de analizarlo. Ella había enterrado su pasado tan profundo que a veces olvidaba que alguna vez había existido. Esta noche, Leora fichó para su turno de noche y fue asignada al ala de maternidad, su rotación favorita. Nueva vida, esperanza, el comienzo de la familia en lugar del final. Ella caminó por el pasillo, revisando habitaciones, saludando a madres embarazadas, su mente pacífica y presente. Pero entonces algo cambió. Una extraña tensión se asentó en su cuerpo, un hormigueo en la base de su cráneo que ella no había sentido en 5 años. Sus instintos, largamente dormidos, comenzaron a susurrar. Ella pausó a mitad de paso, respiró profundamente, intentó quitárselo. Un colega que pasaba lo notó. ¿Estás bien, Leora? Leora forzó una sonrisa. Sí, solo que no es nada. Pero sus ojos se desviaron por el pasillo y el malestar no se iría. Si no soportas a las personas que abusan del poder para herir a los inocentes, comenta, no más venganza ahora mismo. Porque ¿qué está a punto de pasar en ese pasillo? Va a probar que el mal no gana cuando la gente buena está mirando. En 15 minutos, cada habilidad que ella intentó olvidar volvería inundando. Y la elección que ella tendría que hacer sería la más violenta de toda su vida. 3 personas, 3 caminos diferentes, un pasillo, un momento que cambiaría todo. Almirante Frank Gates entró en el estacionamiento del hospital, sus manos agarrando el ramo de rosas rosas y blancas tan fuertemente que algunos pétalos se soltaron. Él le envió un mensaje de texto a Lenora con pulgares temblorosos. En camino, mi amor, 15 minutos para el contacto. En el 5º piso, el doctor Malcolm Reeves revisó su reloj por tercera vez en tantos minutos. Él flexionó su mano derecha, sintiendo el gel de veneno invisible extenderse por su palma. Él tomó respiraciones lentas, medidas, del tipo que los cirujanos usan antes de hacer la primera incisión. Calmado, controlado, letal. En el ala de maternidad, la enfermera Leora Bennett terminó de revisar los signos vitales de una paciente, pero ese sentimiento de inquietud en su estómago había crecido en algo que ella ya no podía ignorar. Algo estaba mal. Ella simplemente no sabía qué todavía. Gates caminó a través de la entrada principal del hospital con esperanza irradiando de cada paso. Él se acercó al mostrador de la recepcionista, apenas capaz de contener su sonrisa. Ala de maternidad, por favor. La joven mujer detrás del mostrador le sonrió. Esa mirada de complicidad que la gente da a los padres nerviosos y los señaló hacia los ascensores.
Cuarto piso. Felicidades. Gates casi corrió. Mientras él caminaba por los corredores, él pasó a otras familias. Un padre sosteniendo gemelos a través de una ventana de guardería. Una abuela llorando lágrimas de felicidad. Una joven pareja practicando técnicas de respiración en una sala de espera. Gates les sonrió a todos ellos. Parte de este momento universal de traer nueva vida al mundo. Su teléfono sonó. «Lenora, ¿cómo te sientes?», preguntó él, su voz tensa de emoción. Asustada, emocionada. «Te necesito aquí, Frank». Su voz estaba tensa pero llena de amor. «Estoy a 2 minutos. Te amo». Él colgó y caminó más rápido, su mente ya ensayando lo que le diría a su hija. «Hola, Clara, soy tu papá. Lamento haberte tenido a ti y a tu mamá esperando, pero ya estoy aquí. Estoy aquí». Él dobló la esquina hacia el pasillo del ala de maternidad, todo su cuerpo vibrando con anticipación. Mientras tanto, el doctor Malcolm Reeves estaba de pie en ese mismo pasillo, su teléfono mostrando una transmisión de cámara de seguridad de Gates entrando al edificio. Su rostro permaneció perfectamente calmado, pero dentro una fría satisfacción floreció. 8 años. 8 años de espera. Esta noche justicia. Él deslizó el teléfono en su bolsillo y se puso en posición, fingiendo revisar un portapapeles. Él sabía exactamente por dónde caminaría Gates. Él había estudiado este pasillo por meses, cronometró el tráfico peatonal, identificó el lugar perfecto. Él revisó su palma una última vez. El veneno invisible, indetectable, perfecto. Él levantó la vista y vio a Gates doblando la esquina, flores en mano, esperanza escrita en su rostro. Reeves se puso su sonrisa más cálida y profesional, la sonrisa de un CEO preocupado saludando a un invitado de honor. 90 segundos para el contacto. Y entonces Leora se congeló. Ella había estado caminando hacia la estación de enfermeras cuando la golpeó. Un sentido tan débil que la mayoría de la gente nunca lo notaría. Pero Leora no era la mayoría de la gente. Metálico, orgánico, mal. Sus pupilas se dilataron involuntariamente. Su patrón de respiración cambió sin pensamiento consciente. 5 años de paz destrozados en un instante, mientras su entrenamiento rugía de nuevo a la vida. Ella entró en el pasillo, su nariz levantándose ligeramente, aislando los compuestos. El olor era más fuerte aquí. Sus ojos escanearon el corredor y se fijaron en 2 hombres, uno caminando con flores y alegría, el otro de pie quieto con un portapapeles y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mente cambió a modo de evaluación rápida. El tipo de análisis instantáneo que había salvado a su equipo en Berlín. Base de organofosfato. No, compuesto sintético. Definitivamente sintético. Veneno de contacto basado en absorción. Dosis letal. Segundos para actuar, no minutos. Ella observó con horror cómo el hombre con el portapapeles, el CEO, ella lo reconoció ahora, extendía su mano hacia el almirante. Ella vio a Gates empezando a extender la mano. Ese apretón de manos de confianza entre extraños a punto de sellar una sentencia de muerte. La voz de su instructor resonó en su memoria. Tendrás segundos, no minutos. Confía en tus instintos. Ella calculó la distancia. A 50 pies de distancia. Demasiado lejos para gritar y ser oída a tiempo. Demasiado lejos para explicar. Incluso si ella gritara, ¡alto! Ahora mismo el apretón de manos se completaría antes de que cualquiera procesara sus palabras. Solo una opción quedaba. La opción más violenta, la única opción. El cuerpo de Leora se movió antes de que su mente consciente terminara el cálculo. Ella se lanzó hacia adelante,
piernas bombeando, corazón martilleando. 20 pies, 15 pies, 10 pies. Ella podía ver el veneno en la palma de Reeves ahora. No visualmente, pero ella sabía que estaba allí. Podía oler su firma molecular, volviéndose más fuerte con cada paso. En 5 segundos, la enfermera Leora Bennett cometería un acto que la haría arrestar, investigar y cambiaría la atención médica para siempre. Porque a veces la única forma de salvar una vida es lanzar un puñetazo. El tiempo pareció colapsar sobre sí mismo mientras todo se ralentizaba a paso de tortuga. Almirante Frank Gates caminaba por ese pasillo con una sonrisa tan cálida y genuina que podría derretir el hielo, completamente inconsciente de que la muerte estaba esperando para estrechar su mano. Dr. Malcolm Reeves estaba perfectamente posicionado, su expresión calculada hasta el milímetro, su mano derecha extendiéndose hacia afuera en lo que parecía un gesto de respeto y felicitación. «Almirante Gates, qué honor. Felicidades». La voz de Reeves resonó por el pasillo. Amable y profesional, Gates comenzó a extender su propia mano. Esa respuesta automática inculcada en cada oficial militar desde el primer día. Las dos manos se movieron una hacia la otra a través del aire, cerrando la distancia pulgada a pulgada. 5 pulgadas, 4 pulgadas, 3 pulgadas. A 20 pies de distancia. Leora Bennett estaba corriendo con todo lo que tenía. Su rostro una máscara de determinación mezclada con terror. Sus piernas bombeaban, su corazón martilleaba contra sus costillas. Todo su mundo se había reducido a esas dos manos a punto de conectarse. Veneno de contacto. Tasa de absorción 8 segundos al torrente sanguíneo. No hay tiempo para explicar. No hay tiempo para protocolo. Él muere o yo actúo. Elige. Su mente destelló a través de fragmentos de memoria en microsegundos. El rostro de su instructor severo y absoluto. La duda mata. La niña muriendo en Europa del Este. Sus habilidades inútiles. Su fracaso completo. Su juramento de enfermería resonando en sus oídos. Primero, no hacer daño y luego la terrible realización que destrozó todo lo que ella pensó que sabía. A veces el daño previene un daño mayor. Sus pupilas se dilataron. Cada músculo de su cuerpo se tensó para el impacto. Ella estaba a 15 pies de distancia, 10 pies. Las manos estaban a 2 pulgadas de distancia, ahora a punto de tocarse. Ella no iba a llegar a tiempo a menos que el tiempo volviera a la velocidad normal con la fuerza de un disparo. El puño de Leora se conectó con la mandíbula del almirante Gates con fuerza brutal y chocante. El sonido del impacto resonó por el pasillo, carne sobre hueso innegable y violento. Gates se tambaleó hacia atrás, su hombro golpeando la pared, su mano volando hacia su cara en confusión y dolor. Las flores se esparcieron por el suelo. Veneno de contaminación. No lo toques a él, no toques al CEO. La voz de Leora era cruda, desesperada, más fuerte de lo que ella jamás había gritado en su vida. El rostro de Reeves se transformó en 3 segundos. Shock primero, sus ojos muy abiertos, boca abierta, luego furia, su mandíbula apretada, ojos entrecerrados, luego miedo. Miedo animal puro mientras él se daba cuenta de lo que estaba pasando. Las alarmas de seguridad comenzaron a sonar por todo el hospital. Marines del detalle de seguridad de Gates vinieron corriendo de ambas direcciones, manos buscando armas que ellos no llevaban en un hospital civil. Doctores y enfermeras inundaron el pasillo desde cada habitación, atraídos por los gritos y el sonido de la violencia. Guardias de seguridad derribaron a Leora al suelo, su cuerpo golpeando el suelo con fuerza, pero ella siguió gritando incluso con una rodilla en su espalda. «Prueben su mano, el CEO, prueben su palma por veneno. Por favor,
Tienen que probarlo a él. Estaba en el suelo ahora, una mano en su mandíbula, la otra apoyada contra la pared, sus ojos salvajes con confusión. ¿Qué demonios está pasando?, gritó él, mirando entre Leora y Reeves, intentando dar sentido a un mundo que había explotado en caos en el lapso de 5 segundos. Un teniente marine agarró a Reeves por el brazo, su agarre duro como el hierro. Señor, necesito que se quede exactamente donde está. Reeves tiró de su brazo, indignado y desesperado. Quítenme las manos de encima. Soy el CEO de este hospital. Ella está loca. Ella acaba de agredir a un almirante. Equipo Hazmat al 4º piso. Posible contaminación. Alguien estaba gritando en un teléfono. Leora estaba en esposas ahora, su cara presionada contra el frío suelo del hospital, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ella no se detendría. Su palma derecha. Prueben su palma derecha. Veneno de contacto. Compuesto sintético. Dosis letal, por favor. Reeves intentó limpiarse la mano en su abrigo. El teniente marine atrapó su muñeca a mitad de movimiento. Señor, no se mueva. Nadie se mueve hasta que sepamos qué está pasando aquí. El administrador del hospital vino corriendo por el pasillo, su cara roja. Su corbata te preguntó. Alguien explicó esto ahora. ¿Qué está pasando en mi hospital? Gates se puso de pie, todavía sujetando su mandíbula donde Leora lo había golpeado. Él la miró a ella, esta enfermera que él nunca había conocido, ahora esposada y llorando en el suelo, todavía gritando sobre veneno. Él miró a Reeves, el CEO del hospital, de pie rígido con la mano de un marine en su brazo. Y él miró su propia mano, la que había estado extendiéndose para estrechar la mano de Reeves solo segundos atrás. Todo había pasado tan rápido, demasiado rápido para procesar, demasiado rápido para entender. En 60 segundos, una prueba probaría si Leora era una heroína o si acababa de cometer suicidio profesional al agredir a un almirante por nada. El equipo Hazmat llegó en minutos, sus pasos pesados en el silencio que había caído sobre el pasillo. Hombres y mujeres con equipo de protección completo se movieron con eficiencia practicada, llevando equipo de prueba de campo que parecía algo de una película de ciencia ficción. Uno de ellos se acercó a Aldo Reeves, quien todavía estaba siendo sujetado firmemente por el teniente marine. Señor, necesito hisopar su palma derecha, dijo el técnico con calma. Reeves se echó hacia atrás. Esto es absurdo. Demando que me liberen. Demandaré a este hospital. Demandaré a cada uno de ustedes. Ella agredió a un almirante. Ella está claramente mentalmente inestable. Pero el agarre del marine no se aflojó y el técnico Hazmat avanzó de todos modos, hisopando cuidadosamente la palma de Reeves mientras él protestaba. Ellos montaron el kit de prueba de campo en una mesa portátil que alguien había llevado al pasillo. Reactivos químicos, tiras reactivas, analizadores portátiles. Otro técnico examinó al almirante Gates, hisopando su mano, revisando por cualquier transferencia de la sustancia. Nada. Leora había detenido el apretón de manos a tiempo. Leora permaneció en el suelo con esposas, observando cada movimiento con intenso enfoque, su respiración todavía entrecortada por el esfuerzo y la adrenalina. El jefe de seguridad se paró sobre ella, su rostro una mezcla de preocupación y sospecha. Señora, dijo él en voz baja, será mejor que espere que tenga razón en esto. El técnico Hazmat gritó. 9 segundos para resultados preliminares. Todos, quédense donde están. Esos 90 segundos se estiraron como horas. El pasillo se había llenado de gente. Personal médico, seguridad, marines,
curiosos mantenidos a distancia, pero todos se habían quedado en silencio, esperando, mirando. Los únicos sonidos eran el suave pitido del equipo de prueba y la respiración forzada de Reeves. El administrador del hospital finalmente rompió el silencio, avanzando hacia donde Leora estaba sentada restringida en el suelo. ¿Quién eres?, exigió él. ¿Por qué una enfermera sabría sobre veneno? ¿Por qué siquiera pensarías en buscarlo? La voz de Leora tembló, pero ella encontró sus ojos. Mi nombre es Leora Bennett. Antes de ser enfermera, trabajé para una división clasificada de respuesta a toxinas, trabajo gubernamental. No puedo decirles todo, pero puedo decirles esto. Puedo identificar compuestos químicos por el olor. Se llama hiperosmia combinada con entrenamiento especializado. Ella tomó un aliento, estudiándose a sí misma. Olí un compuesto de organofosfato con un portador sintético. Sistema de entrega basado en contacto. Dosis letal. Lo reconocí en el momento en que entré en este pasillo. Almirante Gates, todavía sentado contra la pared, sujetando su mandíbula, la miró con ojos muy abiertos. Tú salvaste mi vida. El rostro de Leora se arrugó ligeramente. No quería golpearlo, señor. No tuve elección. Lo siento mucho. No hubo tiempo para explicar. El teniente Marine tenía su teléfono en su oído, hablando en tonos bajos con alguien al otro lado. Después de un momento, él levantó la vista, su expresión cambiando de escepticismo a sorpresa. Señor, le dijo a Gates, su historia cuadra. El Departamento de Defensa confirma su historial. División de Respuesta a Toxinas. Baja honorable hace 6 años. Ella está diciendo la verdad. La tensión en el pasillo cambió instantáneamente. Caras que habían estado mirando a Leora con sospecha, ahora mostraban confusión, preocupación y una realización incipiente. Si ella estaba diciendo la verdad sobre su historial, estaba diciendo la verdad sobre el veneno. El técnico Hazmat, examinando la tira reactiva, de repente se quedó muy quieto. Su cara cambió. «Oh, Dios mío», susurró él. Todos se giraron para mirarlo. «Tenemos un resultado positivo», dijo él, su voz más fuerte ahora. «Compuesto sintético desconocido oficial altamente tóxico. Esta sustancia habría sido letal al contacto. El jadeo colectivo que recorrió el pasillo fue audible. Cada rostro procesó la información a diferentes velocidades. La expresión de Gates se transformó de confusión a shock a una profunda realización. Esta mujer había realmente salvado su vida. El rostro de Leora mostró puro alivio. Lágrimas corriendo libremente ahora mientras el peso de lo que podría haber sucedido se estrellaba sobre ella. Y Reeves, su rostro se drenó de todo color, volviéndose gris ceniciento mientras su mundo colapsaba a su alrededor. La voz del administrador del hospital estaba temblando. «Llamen a la policía. Llamen al FBI. Bloqueen este hospital. Nadie abandona este piso». Marines inmediatamente rodearon a Reeves, sus posturas cambiando de contención a algo mucho más serio. El jefe de seguridad se arrodilló y quitó las esposas de Leora con manos que temblaban ligeramente. «Señora», dijo él en voz baja, «me disculpo». Reeves hizo su movimiento entonces, repentino y desesperado. Él intentó salir corriendo, intentó correr hacia la escalera, pero apenas dio 3 pasos antes de que 2 Marines lo derribaran al suelo. Él golpeó el suelo con fuerza y algo dentro de él pareció romperse. No su cuerpo, su control. «No entienden», él gritó desde el suelo, su voz cruda con 8 años de rabia suprimida. «Él mató a mi familia. Él destruyó todo lo que yo tenía». Gates luchó por ponerse de pie.
desconcertado. ¿Qué? Ni siquiera te conozco. Patrick Kane, Reeves gritó, Marines levantándolo. David Reeves, enviaste a mi hermano a prisión. Mataste a mi primo. Destruiste a mi madre. Me quitaste todo. La conexión hizo clic en la mente de Gates, su rostro mostrando reconocimiento. La Operación Caín. Hace 8 años. Estás relacionado con ellos. Reeves se estaba derrumbando completamente ahora, lágrimas mezclándose con rabia en su rostro. Él era todo lo que tenía. Mi hermano era todo lo que tenía. Y tú me lo quitaste. Tú te lo llevaste y ni siquiera lo recordabas. Ni siquiera sabías quién era yo. Sirenas de policía aullaban en la distancia, acercándose. Agentes federales llegarían pronto. Pero Reeves siguió hablando, la confesión saliendo de él como veneno de una herida. Esperé 8 años. 8 años. Planifiqué cada detalle. Fue perfecto. Fue justicia. Él giró su cabeza para mirar a Leora con puro odio. Y ella arruinó todo. Si defiendes la justicia, pulsa ese botón de «Me gusta ahora mismo». Leora, solo prueba que una persona prestando atención puede detener el mal en seco. Comenta, héroes vestían uniformes. Si esto te dio escalofríos, agentes federales llegaron y tomaron custodia de Reeves, leyéndole sus derechos mientras se lo llevaban. Pero su confesión fue solo el principio, porque cuando ellos registraron su oficina, lo que ellos encontraron expondría una conspiración que fue mucho más profunda de lo que cualquiera imaginó. Agentes del FBI descendieron a la oficina del Dr. Malcolm Reeves en el 5º piso dentro de la hora, moviéndose con el tipo de precisión metódica que viene de años de investigar criminales que piensan que son más inteligentes que todos los demás. Un agente abrió un cajón de escritorio cerrado con llave e inmediatamente se detuvo. Su rostro se quedó inmóvil. «Necesitas ver esto», llamó a su compañero. Dentro había un diario, encuadernado en cuero, meticuloso, obsesivo. 8 años de planificación expuestos en escritura cuidadosa. Páginas y páginas mostrando el horario del almirante Gates rastreado durante meses. Fotografías de Gates saliendo de la base naval de Lenora en citas médicas del hospital mismo. Fórmulas químicas escritas en notación precisa. Instrucciones de síntesis de veneno copiadas de fuentes que el FBI rastrearía más tarde a los rincones más oscuros de Internet. Pero el descubrimiento más perturbador estaba oculto en un gabinete detrás de un panel falso. Una configuración completa de síntesis química. Vasos de precipitados, compuestos, equipo de laboratorio que no tenía por qué estar en la oficina de un CEO de hospital. Él estaba haciendo el veneno él mismo, dijo el agente, fotografiando todo justo aquí en el hospital, justo bajo las narices de todos. Detrás de un cuadro en la pared, ellos encontraron una línea de tiempo. Cada paso de su plan trazado como una operación militar por 8 años. Dr. Malcolm Reeves había vivido una doble vida. CEO respetado de día, sanando a los enfermos, y liderando una institución de misericordia, asesino obsesivo en espera de noche, planeando la venganza perfecta. El equipo de forenses informáticos abrió el portátil de Reeves y empezó a excavar. En minutos, ellos tuvieron lo que necesitaban. Tenemos correos electrónicos, compras en la dark web, transacciones de Bitcoin. La pantalla mostró comunicaciones con proveedores químicos ilegales, operando en países sin tratados de extradición. Historial de compras revelando compuestos raros, equipo de síntesis, instrucciones detalladas para crear venenos de contacto que no aparecerían en pantallas de toxicología estándar. Él gastó más de $40,000 en esta operación, decía el texto, desplazándose por los registros de transacciones.
Cuando ellos cruzaron referencias con registros financieros del hospital, la fuente se hizo clara. Él desvió el dinero, lo tomó de fondos operativos del hospital durante 30 años en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar auditorías. Añada malversación y fraude a los cargos, dijo el agente principal del FBI, tomando notas. La evidencia siguió aumentando. Reeves había investigado a la familia de Gates obsesivamente durante 2 años antes de que el embarazo fuera siquiera anunciado. Él había rastreado los tratamientos de fertilidad de Lenora, de alguna manera obteniendo acceso a registros médicos privados. Él había sabido sobre el bebé antes de que la mayoría de los propios amigos de Gates lo hicieran. Imágenes de seguridad contaron una historia aún más perturbadora. El FBI recuperó grabaciones de los últimos 6 meses y encontró a Reeves practicando. Él se había posicionado en ese mismo pasillo múltiples veces, cronometrando su ubicación, midiendo distancias, calculando cuándo el ala de maternidad tendría suficiente tráfico peatonal para parecer natural, pero no lo suficiente como para interferir con su plan. Imágenes de esa misma tarde lo mostraron en un baño de hospital, aplicando cuidadosamente el veneno en su palma, revisando su reloj, esperando el mensaje de texto que le diría que Gates había llegado. La pieza más condenatoria estaba marcada con la hora exacta a las 7:42 p.m. Reeves recibiendo un mensaje de texto en su teléfono, leyéndolo, e inmediatamente saliendo de su oficina para posicionarse en el pasillo. Asesinato premeditado en primer grado. Sin duda. Pero el descubrimiento más escalofriante de la investigación llegó cuando los agentes abrieron otro archivador cerrado con llave. Dentro había carpetas, 3 de ellas, cada una conteniendo información detallada sobre diferentes personas. Otros 2 oficiales militares que habían estado involucrados en la operación de Caña y el fiscal federal que había manejado el caso de su hermano. Planes parciales, diferentes métodos, investigación detallada, ninguno de ellos ejecutado todavía, pero claramente en desarrollo. Él no iba a detenerse con Gates, dijo el agente del FBI, colocando las carpetas sobre una mesa. Esto era solo el principio. Leora fue informada sobre estos hallazgos en una tranquila sala de conferencias. Su rostro se puso serio mientras ella procesaba lo que estaba escuchando. ¿Cuántas vidas? Ella susurró. ¿Cuántas personas? Almirante Gates llegó al centro de comando móvil del FBI, su mandíbula todavía magullada donde Leora lo había golpeado. Necesito saber todo, exigió él. El agente a cargo lo miró con algo como simpatía. Almirante, usted fue el primero en su lista, pero no el último. Si esa enfermera no lo hubiera detenido esta noche, creemos que él se habría movido a estos otros objetivos dentro de los próximos 6 meses. El rostro de Gates mostró el peso de esa realización. Esto no era solo venganza personal. Esto era un complot de asesinato en serie que había estado años gestándose. Y una mujer con un don para oler el peligro lo había detenido todo. Mientras el FBI construía su caso, el almirante Gates no podía dejar de pensar en la mujer que le había salvado la vida. Y lo que él estaba a punto de hacer por ella lo cambiaría todo. A las 3:20 de la mañana, Leora Bennett estaba sentada sola en la sala de descanso del hospital, todavía usando sus uniformes. Estaban rasgados en la rodilla de cuando la seguridad la había derribado al suelo, manchados de sudor y el caos de la noche. Sus manos temblaron mientras sostenía una taza de café que hacía mucho que se había enfriado. Ella miró fijamente esas manos, las manos que habían lanzado un puñetazo a un almirante, y se susurró a sí misma: lo golpeé, realmente golpeé a un almirante.
Un golpe en la puerta la hizo saltar. Almirante Frank Gates entró en la habitación, su mandíbula visiblemente magullada donde su puño se había conectado. Leora se puso de pie de un salto inmediatamente. Señor, lo siento tan profundamente. Gates levantó su mano, interrumpiéndola suavemente. Detente, por favor. Él se sentó frente a ella, no como un almirante a una subordinada, sino como un ser humano a otro. Usted salvó mi vida esta noche, enfermera Bennett. Las lágrimas de Leora comenzaron entonces, la adrenalina finalmente desapareciendo, dejando solo la emoción cruda debajo. No tuve tiempo, no pude explicar. Simplemente reaccioné. Gates se inclinó hacia adelante, su voz firme y sincera. Usted hizo lo más difícil que cualquiera puede hacer. Usted confió en su entrenamiento cuando todo y todos decían que usted estaba loca. Cuando el protocolo decía esperar, hacer preguntas, seguir los canales adecuados. Usted ignoró todo eso porque sabía lo que era correcto. Estaba aterrorizada de estar equivocada, dijo Leora, su voz quebrándose. ¿Y si me hubiera equivocado? ¿Y si no había veneno y yo solo lo agredí a usted por nada? Pero usted no estaba equivocada, dijo Gates simplemente. Y gracias a usted yo podré conocer a mi hija. Él pausó y sus siguientes palabras llevaron aún más peso. Lenora tuvo complicaciones esta noche. Parto de alto riesgo. Tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Yo podría haber sido el único miembro de la familia que podría estar allí. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Los ojos de Leora se abrieron mientras el alcance completo de lo que ella había prevenido se hacía claro. No era solo la vida de Gates, era un padre estando allí para el primer aliento de su hijo. Era una madre de alto riesgo, no teniendo que enfrentar el momento más aterrador de su vida sola. Usted no solo me salvó a mí, continuó Gates, su voz densa de emoción. Usted salvó la oportunidad de mi hija de conocer a su padre. Usted salvó a mi esposa de perderme en lo que debería haber sido la noche más feliz de su vida. Ellos se sentaron en el peso de esa verdad por un largo momento. Finalmente, Leora habló. Dejé mi vida anterior porque estaba cansada de la muerte. Quería sanar a la gente, no cazar amenazas. La respuesta de Gates fue inmediata. Usted sí sanó. Usted sanó el futuro de mi familia. 2 horas antes, mientras Leora estaba siendo esposada en el pasillo y agentes del FBI estaban pululando el edificio, Lenora Gates estaba en una sala de partos luchando por su vida y sus bebés. Los doctores habían tomado la decisión. Cesárea de emergencia, complicaciones aumentando, tiempo agotándose. ¿Dónde está Frank? Lenora había gritado a través del dolor. ¿Dónde está mi marido? Una enfermera había entrado corriendo con noticias. Él viene. Hubo un incidente, pero él está seguro. Él está en camino. Y entonces nació la bebé Clara. Su primer llanto llenó la sala de partos justo cuando Gates entró corriendo por las puertas. Mandíbula magullada, todavía siendo escoltado por agentes del FBI que lo habían autorizado a estar allí. Él vio a su hija por primera vez y todo lo demás. El veneno, la investigación, el caos desaparecieron. Pura trascendencia se extendió por su rostro. Lenora, agotada y llorando, lo había mirado y dicho, «Lo lograste, cumpliste tu promesa». Gates había tomado a Clara en sus brazos, este pequeño milagro por el que habían esperado 10 años, y susurró, «Casi no lo hago». Alguien se aseguró de que sí. De vuelta en la sala de descanso, Gates sacó su teléfono y le mostró a Leora una foto de la bebé Clara, envuelta y durmiendo pacíficamente. «Esta es a quien salvas esta noche, Clara Hope».
Gates, Leora tocó la pantalla con dedos temblorosos, lágrimas fluyendo libremente ahora. Algo cambió dentro de ella. Una realización que se había estado construyendo desde el momento en que ella había olido ese veneno. Pensé que había dejado de salvar vidas cuando me alejé de mi antiguo trabajo. Pero no lo hice. Simplemente cambié cómo lo hago. Gates se puso de pie preparándose para irse, pero luego dijo, la junta del hospital quiere reunirse con usted mañana. El miedo cruzó el rostro de Leora. ¿Me te están despidiendo? Gates sonrió, la primera sonrisa real desde que él había llegado. Creo que es todo lo contrario, pero dejaré que ellos te lo digan. Él extendió su mano. Un amor esta vez, segura y limpia. Ellos se estrecharon las manos correctamente. El apretón de manos que debería haber sucedido en ese pasillo, el que lo habría matado si Leora no hubiera intervenido. Gracias, Leora, dijo Gates en voz baja. Por mi vida, por mi familia, por todo. Si este momento te golpeó justo en el corazón, comparte este video con alguien que necesita ver que la gente buena todavía gana. Comenta Fe Restaurada. Si Leora y Gates solo te recordaron por qué luchamos por lo que es correcto, lo que la junta del hospital estaba a punto de ofrecer a Leora, no era solo un trabajo, era una revolución. Y el almirante Gates, él estaba a punto de asegurarse de que cada hospital en América aprendiera de lo que pasó esa noche. La mañana siguiente, Leora Bennett estaba sentada en una sala de conferencias, vistiendo ropa profesional que había tomado prestada de una colega, sus manos fuertemente dobladas en su regazo para evitar que temblaran. Frente a ella estaba sentada la junta del hospital, administradores y un equipo de abogados cuyas expresiones no revelaban nada. La presidenta de la junta, una mujer de unos 60 años con cabello gris acerado, habló primero. Señorita Bennett, anoche usted cometió agresión en propiedad del hospital. El corazón de Leora se hundió. Esto era. Ella estaba siendo despedida, posiblemente arrestada. Su licencia de enfermería revocada. Usted también previno un asesinato, expuso fallas catastróficas de seguridad y salvó la vida de un oficial militar condecorado. La presidenta de la Junta pausó, dejando que eso calara. Tenemos una propuesta para usted. Leora levantó la vista, confusión y esperanza mezclándose en su rostro. Un miembro de la Junta se inclinó hacia adelante. Nunca hemos tenido una situación como esta, y nunca queremos volver a tenerla. La presidenta de la Junta continuó. Estamos creando una nueva posición, directora de seguridad y evaluación de amenazas. ¿Qué? Leora susurró. La explicación llegó rápidamente. Revisión del protocolo de seguridad a nivel hospitalario. Entrenamiento de personal en detección de amenazas. Implementación de sistemas de detección química y biológica. Autoridad para detener cualquier procedimiento si la seguridad estaba comprometida. Un aumento sustancial de salario. Y luego el giro. Esta posición fue propuesta y parcialmente financiada por el almirante Gates. El shock de Leora fue visible. Él hizo esto. El asesor legal asintió. Él también aseguró que usted no enfrentará cargos criminales, defensa propia y defensa de otros. Ya ha sido aclarado. Lo que Leora no sabía era que 12 horas antes, mientras ella había estado sentada sola en esa sala de descanso, el almirante Gates había estado en una llamada de conferencia con oficiales del Pentágono y la junta del hospital luchando por ella. Su argumento había sido directo y poderoso. Gastamos miles de millones en seguridad física, armas, bombas, detectores de metales, pero las amenazas químicas y biológicas en la atención médica civil
eran completamente ciegas. Él había propuesto usar a Leora como un estudio de caso, un programa modelo en este hospital que podría expandirse a todas las instalaciones adyacentes militares y eventualmente a hospitales civiles a nivel nacional. Cuando un general del Pentágono había cuestionado el costo, Gates no se había echado atrás. Quiero que financiemos la prevención de amenazas. Esa enfermera tiene habilidades que salvaron mi vida. ¿Cuántas otras amenazas nos estamos perdiendo ahora mismo? Porque no tenemos gente como ella prestando atención. Gates había puesto su dinero donde estaba su convicción. Una subvención personal de $500,000 para establecer lo que él ya estaba llamando el Protocolo Bennett. La Junta había visto el valor inmediatamente. Las relaciones públicas por sí solas valían millones, pero las mejoras de seguridad reales podrían salvar innumerables vidas. El argumento final de Gates lo había sellado. Ella me golpeó para salvar mi vida. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que ella pueda salvar a otros. De vuelta en el presente, Leora estaba procesando la oferta, su mente acelerada. Dejé mi vida anterior porque todo era sobre la muerte. Esto se siente como si la presidenta de la Junta terminó su pensamiento. Como usar sus habilidades únicas para prevenir la muerte en lugar de solo responder a ella. Sí, dijo Leora en voz baja. Exactamente eso. Ella tomó un aliento. Lo haré. Con una condición, los miembros de la Junta intercambiaron miradas. ¿Cuál es esa? Entreno a cada miembro del personal dispuesto. No solo seguridad, enfermeras, doctores, conserjes, trabajadores de mantenimiento. Todos los que se preocupan reciben entrenamiento porque cualquiera puede ser la persona que nota algo mal. La presidenta de la Junta sonrió por primera vez. Esperábamos que dijera eso. En 3 meses, Leora Bennett transformaría ese hospital. En 6 meses, sus protocolos se extenderían a nivel nacional. Y en un año, ella prevendría 3 asesinatos más de los que nadie sabría jamás. Pero Reeves, su historia estaba a punto de terminar muy diferente. 3 días después, el doctor Malcolm Reeves estaba de pie en un tribunal federal vistiendo un mono naranja y grilletes, un marcado contraste con los trajes a medida y la imagen pulcra que había mantenido por 8 años. El fiscal leyó los cargos en una voz que resonó por la abarrotada sala del tribunal. Intento de asesinato en primer grado. Posesión de armas químicas ilegales. Malversación de fondos hospitalarios por un total de $230,000 durante 5 años. Conspiración para cometer asesinato en múltiples cargos. Fraude y abuso de posición. El juez miró a Reeves. ¿Cómo se declara? Su abogado comenzó. No culpable por razón de culpable. La voz de Reeves atravesó la sala del tribunal. Me declaro culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en jadeos. Su abogado se giró hacia él, susurrando con urgencia, pero Reeves lo ignoró. Lo hice, lo planifiqué por 8 años. Habría tenido éxito si no fuera por esa enfermera. 6 semanas después, la audiencia de sentencia atrajo una sala del tribunal abarrotada. Los medios llenaron la galería. Almirante Gates estaba sentado en la primera fila con Lenora a su lado. Leora Bennett subió al estrado y describió esa noche con precisión clínica. El olor que ella detectó, su entrenamiento, la imposible decisión de una fracción de segundo. Nunca me había sentido más segura y más aterrorizada simultáneamente. Ella testificó. Gates testificó después, su voz firme, pero esperó con emoción. Él no solo intentó matarme, él intentó robar a mi hija de su padre. He servido a mi país por 27 años. He enfrentado a combatientes enemigos en zonas de guerra, pero nunca esperé el mal en un pasillo de hospital. La fiscalía mostró páginas del diario de Reeves proyectadas en pantallas para que todos las vieran. Su planificación obsesiva al descubierto.
Una entrada destacaba, escalofriante en su crueldad. Quiero que muera pensando en el bebé que nunca conocerá. Cuando a Reeves se le dio la oportunidad de hablar, él se levantó lentamente. No pido clemencia. Tuve 8 años para elegir diferente. No lo hice. Él pausó, su voz hueca. Pero el almirante Gates debería saber. Patrick Kane destruyó mi familia mucho antes de esa operación. Mi hermano nunca fue el mismo después de involucrarse con él. Mi venganza no los habría traído de vuelta. Solo me habría destruido a mí. Su voz se quebró. Sí me destruyó. La declaración del juez fue medida y final. Dr. Reeves, usted ocupó una posición de confianza. Usted sanó a los enfermos. Usted dejó una institución de misericordia. En cambio, usted se convirtió en lo que usted afirmaba odiar. Alguien que destruye familias. La sentencia cayó con dureza. 25 años por intento de asesinato. 10 años por cargos de armas corriendo concurrentes. 5 años por malversación consecutivos. Total 30 años. Sin posibilidad de libertad condicional por 25. Reeves no mostró reacción. Su rostro estaba vacío, ya ido. Gates y Leora observaron con tranquila satisfacción, sin celebración, solo el sombrío reconocimiento de que la justicia había sido servida. Mientras los guardias se llevaban a Reeves, él miró a Gates una última vez. Ya no con odio, solo vacío. Pero las consecuencias no terminaron con Reeves. Investigadores federales profundizaron en cómo un hombre con su historial se había convertido en CEO de un hospital. La cobertura de noticias explotó. Titulares gritaban sobre fallas de seguridad y corrupción sistémica. La investigación reveló que Reeves había falsificado partes de su verificación de antecedentes. Miembros de la junta que lo habían contratado habían recibido sobornos. 3 miembros de la junta renunciaron con deshonra. 2 enfrentaron cargos criminales propios. El intento de Reeves de destruir a un hombre terminó exponiendo un cáncer que había infectado toda la institución. Pero mientras el mundo de Reeves terminaba en una celda de prisión, Leora Bennett apenas comenzaba. Y lo que ella construiría salvaría vidas que nadie jamás contaría. 3 meses después, el hospital había sido transformado. Nuevos escáneres de seguridad estaban en cada entrada. Sistemas de detección química monitoreaban áreas clave por todo el edificio. Miembros del personal llevaban sutiles insignias de monitoreo que podían alertar a la seguridad sobre amenazas en tiempo real. Y en una sala de entrenamiento en el 3er piso, Leora Bennett estaba de pie ante 40 enfermeras y doctores, enseñándoles habilidades que una vez pensó que había dejado atrás para siempre. Confíen en sus instintos, les dijo ella, su voz llevando la autoridad de alguien que había vivido lo que ella estaba enseñando. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No necesitan saber exactamente qué está mal. Solo necesitan prestar atención y actuar. Ella los hizo pasar por ejercicios prácticos, identificando comportamientos sospechosos, reconociendo los signos sutiles de alguien planeando violencia, incluso técnicas básicas de reconocimiento de olores para aquellos con la aptitud. Una aprendiz, una joven enfermera, levantó su mano. Nunca pensé en los trabajadores de la salud como primeros respondedores a amenazas. Leora sonrió. Somos la primera línea. Vemos todo primero. Estamos en las habitaciones de los pacientes, en los pasillos, junto a las camas. Notamos cuando algo está mal antes de que la seguridad pudiera hacerlo. Los resultados hablaron por sí mismos. En solo 3 meses, el hospital había interceptado 2 intentos de incidentes de manipulación de medicamentos. Un individuo desequilibrado portando un arma oculta había sido detenido antes de entrar al ala de maternidad. 0 amenazas exitosas, 0 vidas perdidas por violencia que podría haberse prevenido.
Pero la transformación no se detuvo en un hospital. En una sala de reuniones del Pentágono, el almirante Gates estaba de pie ante el liderazgo militar, presentando datos que no podían ser ignorados. El protocolo Bennett ha sido implementado en 47 hospitales militares a nivel nacional, anunció él. Las estadísticas mostradas en pantallas detrás de él contaban una historia poderosa. Detección de amenazas hasta 300 en hospitales civiles estaban tomando nota también. Clínica Mayo, Johns Hopkins, Clínica Cleveland, instituciones prestigiosas estaban solicitando el programa. Leora se encontró viajando por el país consultando con administradores, entrenando a formadores que llevarían sus métodos a sus propias instalaciones. Ella testificó ante un comité del Senado presentando el caso para financiación federal. Las instalaciones de atención médica son objetivos blandos, explicó ella a los políticos. Pero podemos cambiar eso sin sacrificar el ambiente de curación que hace de los hospitales lugares de esperanza. El apoyo fue bipartidista. La financiación fue aprobada. La cobertura mediática explotó. Los titulares la llamaron la enfermera que detuvo a un asesino y documentaron cómo ella ahora estaba revolucionando la seguridad hospitalaria. Ella apareció en 60 minutos. Good Morning America, su historia llegando a millones. En 18 meses, más de 500 hospitales habían implementado el protocolo Bennett. Pero las estadísticas no contaban la historia real. La historia real estaba en las vidas salvadas que nadie jamás contaría. En Chicago, una enfermera que había sido entrenada por Leora reconoció a un hombre acechando los pasillos. El ex marido violento de una paciente. Ella alertó a seguridad antes de que él alcanzara su objetivo. La policía lo arrestó en el estacionamiento con un arma oculta. Leora me enseñó a confiar en el hormigueo. La enfermera dijo más tarde que el hormigueo tenía razón. En San Diego, sensores del protocolo Bennett detectaron residuos químicos traza en un visitante entrando a un hospital militar. La investigación reveló un ex empleado descontento portando un arma química casera, planeando liberarla en el vestíbulo. Él fue interceptado en el estacionamiento. El ataque se detuvo antes de que comenzara. El jefe de seguridad fue franco en su evaluación. Sin esos sensores, nunca habríamos sabido hasta que fuera demasiado tarde. En Atlanta, un doctor de ala pediátrica notó comportamiento inusual en un visitante. Lenguaje corporal que no coincidía con su propósito declarado. Ojos que escaneaban salidas en lugar de números de habitación. Una rápida verificación de antecedentes reveló órdenes de arresto pendientes por agresión en otro estado. El protocolo Bennett me enseñó que salvar vidas no es solo medicina, explicó el doctor. Es vigilancia, 3 asesinatos prevenidos, 3 familias que nunca sabrían lo cerca que habían estado de la tragedia. 3 asesinos detenidos porque alguien estaba prestando atención. En la casa de la familia Gates, Clara de 18 meses estaba dando sus primeros pasos tambaleantes por la sala. Leora se había convertido en una visitante tan regular que Clara la llamaba tía Aura, lo más cercano que su habla en desarrollo podía lograr. Lenora los observó juntos, lágrimas en sus ojos. «Usted me dio mi familia», le dijo a Leora en voz baja. «¿Cómo podré agradecerle eso alguna vez?» Leora, sujetando las pequeñas manos de Clara mientras caminaba, sonrió. «Usted ya lo ha hecho. Clara me recuerda cada día por qué hago este trabajo». Esa tarde, ellos compartieron la cena juntos. Gates, Lenora, Clara y Leora. No como almirante y enfermera, no como salvado y salvadora, sino como familia. Familia elegida unida por un caballero que había cambiado todas sus vidas. Gates levantó su copa en un brindis por Leora, quien probó que una persona en un momento puede cambiar el mundo. 2 años después de la noche que cambió todo,
La vida de Leora Bennett se había transformado de maneras que ella nunca imaginó. Y la lección que ella aprendió fue una que inspiraría a millones. Leora Bennett se sienta en su oficina. La placa con el nombre en su puerta leyendo directora de la Iniciativa Nacional de Seguridad Sanitaria. Cuando se le pregunta si ella lamenta haber golpeado al almirante Gates esa noche, su respuesta es inmediata y honesta. Lamento que tuve que hacerlo, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Ella se inclina hacia adelante, su expresión pensativa. La gente me pregunta cómo tomé esa decisión tan rápido. La verdad es, lo he estado haciendo toda mi vida. Cada habilidad que aprendes, cada experiencia que tienes, te está preparando para un momento que no sabes que viene. Pensé que huía de mi pasado, pero solo lo estaba integrando en quien necesitaba convertirme. Ella pausa, recordando esa noche. Tuve 8 segundos. 8 segundos entre ver el peligro y el desastre. La mayoría de la gente nunca tendrá un momento tan dramático, pero todos tienen momentos donde pueden elegir el coraje sobre la comodidad. Su perspicacia central viene simplemente: tu pasado no es algo de lo que escapar, es algo que usar. Todo lo que has sobrevivido, todo lo que has aprendido, no es aleatorio, es preparación. Hoy el almirante Frank Gates está retirado del servicio activo, habiendo elegido la familia sobre un mayor ascenso. Él aboga por programas de apoyo a familias militares y sirve en las juntas de 3 organizaciones de veteranos. Él pasa sus tardes leyendo a Clara, presente y comprometido de maneras que nunca estuvo durante sus primeros 27 años de servicio. Él eligió la familia sobre las estrellas y no tiene arrepentimientos. Dr. Malcolm Reeves está a 7 años de su sentencia de 30 años en prisión federal. Él ha rechazado todas las solicitudes de entrevista. Su hermano David, todavía encarcelado él mismo, se negó a verlo cuando Malcolm solicitó una visita. La venganza le costó todo lo que él afirmó proteger. Leora Bennett está ahora casada con James, un colega enfermero que conoció durante una de sus sesiones de entrenamiento. Ella está esperando su primer hijo y continúa expandiendo el protocolo Bennett a hospitales por todo el país. Ella pasó de huir de su pasado a construir el futuro. Clara Gates es una niña sana y próspera de 3 años que llama a Leora Andy Leora y no tiene idea de lo cerca que estuvo de nunca conocer a su padre. Ella es la vida que casi no fue. Esta historia comenzó con 8 segundos. 8 segundos entre la vida y la muerte. 8 segundos que podrían haber ido tan diferente. Pero no es realmente sobre 8 segundos. Es sobre los años de preparación que hicieron esos 8 segundos posibles. Hay 3 lecciones aquí. Primero, confía en tu entrenamiento. Confía en tus instintos, especialmente cuando todos los demás piensan que estás loco. Segundo, tu pasado, no importa cuán doloroso, cuán complicado, no es desperdiciado. Es preparación para un momento que aún no puedes ver. Tercero, el acto más violento puede a veces ser el más misericordioso. La elección más destructiva puede ser la más protectora. Las reglas existen hasta que se convierten en obstáculos para salvar vidas. Leora Bennett lanzó un puñetazo que destrozó el protocolo. Y ese puñetazo salvó una vida, expuso a un asesino y cambió la seguridad de la atención médica para siempre. A veces romper las reglas es la única forma de hacer lo correcto. A veces los héroes más silenciosos son los que no tienen miedo de hacer ruido cuando más importa. Esta historia es real. El peligro era real. El coraje de Leora era real. Y la elección que ella hizo, esa elección está disponible para todos nosotros en diferentes formas cada día. Si crees que personas como Leora merecen ser celebradas, si no soportas a personas que abusan del poder como hizo Reeves, entonces necesitas hacer 3 cosas ahora mismo.
Primero, suscríbete a este canal. Contamos historias donde el bien derrota al mal, donde los héroes ganan, donde se sirve justicia. Segundo, pulsa ese botón de me gusta y comparte este video. Alguien en tu vida necesita ver que una persona prestando atención puede detener el mal en seco. Tercero, comenta abajo. Yo defiendo la justicia. Toma una postura moral. Muestra a los trolls y a los cínicos que la gente buena está mirando y no nos quedaremos en silencio. Hazlo ahora mismo. Esperaré. Y dime en los comentarios, ¿qué momento en tu vida te preparó para algo que no sabías que venía? ¿Cuándo se convirtió tu pasado en tu superpoder? Hablemos de ello. Si quieres aprender más sobre el protocolo Bennett y cómo los hospitales están implementando la detección de amenazas, he dejado enlaces en la descripción. También puedes encontrar recursos para reportar comportamiento sospechoso en entornos de atención médica. Si amas esta historia, haz clic en la pantalla para ver más. Gracias por ver. Gracias por